con el receptor y de esta forma modifica la función y esto genera cambios bioquímicos y o fisiológicos que son los que generan la respuesta a los fármacos. La mayoría de los fármacos funcionan de esta forma, por unión a receptores. Los que no funcionan así, funcionan alterando el medio alrededor de la célula, modificando un pH o poniendo más iones de algún tipo, y ese cambio alrededor de la célula, acuérdense que está todo conectado, genera el cambio en la célula y eso se va a manifestar como un efecto terapéutico. Los receptores farmacológicos, que como les decía, uno le llama receptor farmacológico, pero es endógeno, son macromoléculas, la mayoría proteínas, y interactúan específicamente con un fármaco, o sea, su efecto es diana, la unión es diana, funciona con ese y con ningún otro. Y va a producir el efecto biológico característico. Entonces, es lo que muestra aquí, ¿cierto? Tiene el receptor, viene el fármaco, se unen y se genera un cambio ya. Se transforma de esto a esto. Y ese cambio es el que genera los cambios que voy a ver como efecto farmacológico. Los receptores, a pesar de que yo les llamo farmacológicos, están ahí, ¿cierto?, para servir de receptores de ligandos endógenos. No están hechos para recibir fármacos, sino que para recibir elementos propios del organismo, como hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y autacoides. Y lo que decíamos, son selectivos, no funcionan al lote. Doctora, ¿qué son los autacoides? Los autacoides son los mecanismos antiinflamatorios del organismo, propios del organismo. Solo los uniones son reversibles. ¿Los autacoides? No, esas uniones del fármaco y los Son reversibles, sí. Y lo que veíamos, ¿te acuerdas de la primera mono que vimos en farmacocinética? Una vez que se une al receptor, el fármaco a veces queda listo, disponible, suelto, para ir a ejercer efecto en otro receptor, que hace lo mismo. ¿Ya? Sí. Pero la unión genera un cambio. Pero una vez que se separan, el receptor queda igual y el fármaco también. Igual como si nada hubiera pasado. ¿Cómo que la activa? La unión hace que, claro, sí, sí. no hay cambio en la Inicial, claro, sí. Son muy selectivos, lo que decíamos, el efecto es diana, identifican y reaccionan frente a moléculas especiales de señalización, se reconocen, ¿cierto? Tanto el fármaco al receptor como el receptor al fármaco para poder unirse. Y sabemos que para que yo pueda ver un efecto farmacológico visible, tiene que alcanzar una concentración adecuada el fármaco en el sitio de acción. Si no, no voy a ver un efecto, se va a producir, pero no voy a verlo. Es como, no sé si les decía, cuando uno tiene una infección, ¿cierto? Tiene que haber una carga bacteriana mínima. Si hay menos de eso, no es que no haya bacterias. No lo voy a detectar como una infección. En este caso también. Si hay poquito fármaco, no es que no vaya a producir nada. Igual se va a unir al receptor, pero no voy a ver un efecto. Y la unión fármaco-receptor usa cualquier tipo de interacción de todas las que ustedes aprendieron en química, todas las usan, o cualquiera de ellas, digamos. Una vez que viene el fármaco, que es el que está en la pelotita roja, ¿cierto?, se une a su receptor y genera una información hacia el interior de la célula. El fármaco es una, como dice ahí, una señal extracelular. Viene de afuera de la célula, el receptor hace un cambio adentro de la célula. Entonces interactúa el fármaco con el receptor y se activa una cascada de señales a nivel intracelular. Aunque la mayoría de los receptores, que ahí dice una proteína, ¿cierto? La mayoría de los receptores están ubicados en la membrana celular, afuera. Pero el cambio es adentro, siempre es para adentro. Y además, al unirse, se amplifica, ¿cierto?, la señal. Entonces, no es que cada molécula de fármaco tiene que unirse a una célula, sino que se van a comunicar la información hacia el interior de la célula, pero también a las células vecinas, para que generen el efecto. Entonces, se amplifica el efecto y va a haber un cambio, ¿cierto? Dice ahí una molécula intracelular que va a regular algo en la célula blanco, que es la que yo voy a ver como efecto.
Al fármaco se le puede llamar, como dice ahí, ¿cierto?, mensajero extracelular o señal extracelular, o también se le puede llamar primer mensajero. Siempre viene de afuera y viene con una información para adentro, ¿ya? Y le entrega la información a la molécula, que es el receptor, que va a hacer un efecto intracelular. Hay veces en que esa unión, ¿cierto?, del fármaco con el receptor estimula un segundo mensajero a nivel intracelular, o incluso a veces un tercer mensajero, y recién ahí yo veo el resultado. Lo mismo que ustedes se acuerdan que veían el segundo mensajero, casi muchos funcionan con segundos mensajeros, también en la parte fisiológica. Bueno, a todo esto se le llama transducción de señales, o sea, la interpretación, la lectura y la transmisión de la información hacia adentro de la célula y a las células vecinas. ¿Y para qué se hace esto? Ya sabemos, ¿cierto? Para transmitir el mensaje que viene desde el exterior hacia el interior de la célula y comunicar esta información de una célula con otra para que tenga una amplificación y una decodificación de la señal. ¿Qué es lo que está ahí también? ¿Cierto? Tiene un fármaco que es un puntito negro, se une a su receptor, estimula una proteína G y ahí vienen varios reaccionantes, ¿cierto?, que pueden actuar como segundos y terceros mensajeros, y finalmente tengo el efecto, que es el que yo busco. Y se han agrupado los receptores en 4 tipos de receptores, que sabemos que la mayoría de los fármacos funcionan por unión a receptores. Y sabemos que son receptores endógenos, ¿cierto? No son receptores nuevos, por así decirlo. Entonces tenemos receptores ligados a canales iónicos. A esos receptores se les llama inotrópicos, que es un concepto que ustedes tienen que haber aprendido en clase bioquímica, en función cardíaca, ¿cierto? El inotropismo positivo del corazón, ¿ya? Es un término que uno domina, ya le suena algo, ¿cierto? Entonces, si yo digo un receptor inotrópico, yo sé que funciona a nivel de un canal iónico. Entonces viene el fármaco, que es el puntito negro, se une a su receptor, que está, en este caso, está ubicado, esto es como que fuera una gran célula, ¿cierto?, está ubicado en la membrana, y produce apertura o cierre de un canal iónico. Eso lo que va a generar como consecuencia es hiperpolarización o despolarización de la membrana, y eso es el efecto terapéutico, en este caso. Esta forma, ¿cierto?, de unión a receptores dura milisegundos, son cortas, son de muy corta duración. Y así funcionan, por ejemplo, los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Otro tipo de receptores son los receptores acoplados a proteínas G, que a estos se les llama metabotrópicos, receptores metabotrópicos. Lo mismo, el fármaco se une a su receptor, activa la proteína G, que a su vez va a activar 2 elementos. Por un lado, abrir o cerrar canales iónicos, que va a ser lo mismo que el anterior, y por otro lado, va a activar a un segundo mensajero, y ese segundo mensajero va a provocar un cambio, por ejemplo, liberación de calcio, fosforilación de alguna proteína y algún otro efecto, y entre todos estos van a generar un efecto metabotrópico. Esto dura un poquito más, pero igual es corto. Y funcionan así los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Otro tipo de receptores ligados a quinasas o sinasas. Lo mismo, viene el fármaco, se une a su receptor y produce fosforilación de una proteína. Y eso es lo que me va a generar el efecto. Esto dura minutos y así funcionan los receptores de la insulina. Y un cuarto tipo, receptores ligados a la transcripción genética, que tienen que estar ubicados en el interior del núcleo, que es el que regula la parte genética, ¿cierto? Entonces aquí el fármaco tiene que estar preparado para que pueda ingresar, atravesar membrana celular, citoplasma, membrana nuclear, y recién ahí se puede unir a sus receptores. Y lo que va a generar, la información que trae, es que tiene que activar la síntesis de un ARN mensajero que sale al citoplasma y ayuda a sintetizar una determinada proteína. Y esa proteína es la que me va a generar el efecto. Esta unión aquí, el efecto dura horas
y así funcionan los receptores de estrógenos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente estos son los 4 tipos de receptores que existen y se adaptan, ¿cierto?, a los diferentes tipos de fármacos. Bueno, ¿qué características tiene que tener un receptor? Lo mismo que ustedes vieron también, ¿cierto? Especificidad, afinidad y eficacia o actividad intrínseca. Exactamente lo mismo, así que no hay nada nuevo. La especificidad es la selectividad con la que un fármaco se une a un receptor y no a cualquiera, ¿cierto? A ese y ningún otro. La afinidad es la capacidad del fármaco de unirse a un receptor determinado y formar este complejo fármaco-receptor, que ya dijimos que se convertía como en otra cosa cuando se unían. Y la actividad intrínseca o eficacia es la capacidad del fármaco, una vez que se unió al receptor, de activarlo, y eso va a generar el efecto. Y cuando se une un fármaco a un receptor fisiológico, puedo tener 2 tipos de efectos, o agonista o antagonista, que es lo que está puesto aquí, ¿cierto? Un fármaco agonista, que está representado así, viene, se une a su receptor y produce una activación máxima o un efecto máximo. Un fármaco antagonista viene, se ubica en el receptor y no activa nada, no tengo ningún efecto. ¿Se acuerdan lo mismo que ustedes vieron en la parte fisiológica? Bueno, y hay fármacos que están representados así, la verdad es que esto no es tan exacto, ¿ah? Pero hay fármacos que se llaman agonistas antagonistas, que funcionan en el fondo como agonistas de un receptor y antagonistas de otro. Aquí los muestran como que están compitiendo por el mismo receptor, pero en la práctica no funcionan así. La cosa es que cuando yo tengo un agonista-antagonista, su efecto existe, pero es menor. No se anulan. Tiene efecto, pero nunca es tan grande como el del agonista. Porque se dividen, claro, se dividen en diferentes receptores en la práctica. Por eso les digo, este modo no está tan bien hecho como debiera. Pero entonces, tengo efecto, pero es menor. Profesora, la afinidad, ¿qué es lo que da la afinidad entre...? Generalmente es algo químico que hace que se una a ese y se reconoce a ese. Lo que dicen las moléculas de señalización, se supone que como que le hace seña el receptor al fármaco y se reconocen. Esa es la afinidad, no puede unirse a otro si no tiene afinidad. Y la afinidad funciona para todo ¿lo has visto? Las enzimas, ¿cierto? Los carriers. Y generalmente tiene que ver con alguna cosa química, más que con carga eléctrica, por ejemplo. Vamos a ver los agonistas primero. Los agonistas son fármacos que se unen a receptores fisiológicos y que remedan o imitan, hacen lo mismo que los compuestos endógenos. Entonces un agonista se parece, ¿cierto? Generalmente se une al receptor porque además se parece y hace exactamente lo mismo. Y los agonistas, la gran clasificación, se clasifican en agonistas totales o parciales. Los agonistas totales son aquellos que producen una respuesta máxima aunque no ocupen todos los receptores. Entonces tienen afinidad y eficacia. Los agonistas parciales, en cambio, producen siempre una respuesta parcial aunque ocupen todos los receptores. Nunca tienen una respuesta máxima. Entonces tienen afinidad, pero tienen poca eficacia. Y existen otros tipos de agonistas, ¿cierto?, que no están en la clasificación más tradicional, que serían los agonistas antagonistas que veíamos, ¿cierto?, que son agonistas de un receptor, pero antagonistas de otro. Los vamos a ver cuando veamos los opiáceos, los analgésicos narcóticos, que ahí se usan mucho, esta clasificación se usa muchísimo. Entonces aquí tenemos diferentes afinidades y cómo se dividen, ¿cierto?, en diferentes receptores. En el fondo el efecto, o sea, también tiene eficacia, pero la efectividad, la eficacia nunca es el máximo, siempre es menor. Y en general es menor que la del agonista parcial, incluso.
el agonista antagonista. Y existen también los agonistas inversos. Son agonistas, ¿cierto? Porque se unen al receptor y producen un efecto, a diferencia del antagonista que no hace nada, ¿se acuerdan? Se une y no hace nada. Este produce efecto, pero el efecto es contrario. Si el agonista contraía un músculo, este lo relaja, por decir algo, ¿ya? Entonces, inactiva el receptor, porque si bien el agonista normal no está ocupado el receptor, no lo puede ocupar, ¿ya? Pero tiene afinidad y eficacia, solo que la eficacia es inversa, es contraria. Los antagonistas ahora son aquellos que se unen al receptor, ¿cierto? Está aquí, pero no hacen nada. No tienen ninguna respuesta farmacológica. Que sepa que para inhibir la convulsión sería como un antagonista. No, no es inverso. Lo que pasa es que hay un efecto que no ocupa receptores, no ocupa los mismos receptores, sino que lo que hace es contrarrestar el efecto de la convulsión, pero no usando los mismos receptores, no antagonizando receptores. Los antagonistas entonces son los que ocupan el receptor, pero no hacen nada. Tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Sirven para interferir la acción del agonista. Entonces se pueden usar, por ejemplo, cuando hay una sobredosis de algo, es una forma de usar un antagonista, pero no siempre. Claro, para que no actúe más. Es como una especie de inhibidor, sí. Tenemos antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Igual que lo que vimos en fisiología, ¿cierto? El antagonista competitivo, ¿cierto? Se une al receptor, no hace nada, ¿cierto? Y si viene el otro fármaco, no va a tener a quién unirse, lo ocupa. Pero si se acuerdan, los antagonistas competitivos, siempre si yo adiciono una cantidad suficiente de agonistas, es capaz de sacar este de aquí y ocuparlo. Y ese receptor no se ha modificado, por lo tanto puede producir un efecto total, completo. ¿Ya? ¿Cómo, profe? El competitivo, tengo dos fármacos que compiten, ¿cierto? El antagonista se va a unir al receptor y no va a hacer nada. Pero yo tengo el otro que es un agonista, llega y está ocupado el receptor, no puede hacer nada. Pero si yo pongo mucho agonista, ¿cierto? Puedo llegar a desplazar lo saco y ocupa el receptor. Y puede producir un efecto máximo porque el antagonista no modifica el receptor, no lo altera en nada, lo ocupa, ¿ya? A diferencia del antagonista no competitivo, que este se une al receptor, ¿cierto? No impide la unión de un agonista si es que viene, porque generalmente ocupa un receptor diferente al del agonista, pero inhibe la activación del receptor, producto de esa unión. Tenemos como si fuera esto, que tuviera dos receptores. ¿Se acuerdan de los sitios alostéricos? Sí. Es como parecido a eso. ¿Se acuerdan que era un elemento que tenía un huequito chiquitito? Pongámosle que viene el antagonista se une ahí y hace que este receptor se modifique. Sí. Y ese receptor modificado, o sea, que haya agonista, no se puede unir porque no es reconocido. No hace efecto. Claro. Y no saco nada con aumentar la cantidad del agonista, porque el receptor es el que no funciona. Ese es un antagonista no competitivo. ¿Sí? El cianuro irreversible. Es que produce muchos efectos a muchos niveles. Te afecta te afecta la parte de la parte de energética. No hay aporte energético en nada, entonces no funciona nada. Y es demasiado amplio. O sea, sacarlo también, porque uno dice le pongo suerito y ayuda a eliminarlo. Tengo yo el paciente antes que le ponga el suerito. No, es que eso es un tóxico, no un fármaco en sobredosis. Te ha hecho para matar. El veneno silencioso. Más encima se acumula, claro.
cómo se manifiesta la respuesta, ¿cierto?, de un fármaco. Hay dos formas. Respuesta gradual o cuantitativa y respuesta cuantal o del todo a nada. La respuesta gradual o cuantitativa, la gracia es que se puede medir, ¿cierto? Se puede medir la amplitud de la respuesta. Y el ejemplo que sale aquí es de la acetilcolina, ¿cierto? Y el porcentaje de efectividad. Entonces, si yo doy poquita acetilcolina, tengo efecto, voy aumentando la dosis, se fijan, de acetilcolina hasta un efecto máximo. Y ahí, aunque ponga más acetilcolina, no tengo más efecto. ¿Ya? Y es súper fácil de verlo con la acetilcolina por la forma en que actúa. ¿Qué hace la acetilcolina? Lo más típico. Contracción muscular, ¿cierto? Lo más que a uno más le suena. Claro, si yo le pongo poquita acetilcolina va a contraer poquito, le pongo más, hasta que llega un máximo. Después no, el músculo está totalmente contraído, no se puede contraer más. ¿Ya? Bueno, el otro ejemplo, el otro que hace la acetilcolina es la secreción glandular, que también lo mismo. ¿Ya? Pero la contracción muscular es lo que a uno más se recuerda de la acetilcolina. Y es de esta forma. Entonces yo podría medir, dependiendo de la cantidad de acetilcolina que administro, la cantidad que se va a medir, se va a contraer el músculo. ¿Ya? Por eso que es gradual o cuantitativa. Obviamente el fármaco tiene que alcanzar una concentración umbral para empezar a ver efecto, ¿cierto? Si no, no voy a tener el efecto. Y llega a un máximo. Si doy una dosis subumbral, no voy a tener ninguna respuesta, y si doy una dosis muy alta, tampoco. ¿Ya? Y la respuesta cuantal o del todo nada, este gráfico, no encontré gráfico de eso, así que este es el mismo anterior, este es igual que el anterior. Aquí o tengo efecto o no tengo efecto, por eso que se llama del todo nada o cuantal. Y el ejemplo que sale aquí, porque es fácil de ver, es la convulsión. A mí, cuando vi un animal convulsionando, no me interesa que convulsione menos, a mí me interesa que no convulsione nada. Entonces, si viene convulsionando, yo corto la convulsión. Lo que quiero es no tener convulsiones. A propósito de diazepam. El diazepam es capaz de cortar convulsiones de cualquier origen, de cualquier tipo. Por eso que es un anticonvulsivante. No es un antiepiléptico, es un anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces, ese funciona así. O tengo convulsión o no tengo convulsión. ¿Ya? ¿Y por qué a mí me interesa cortar una convulsión? Porque las convulsiones matan neuronas. Simplemente. ¿Ya? No quiero tener ni una neurona muerta. ¿Sí? El efecto crónico del medicamento. A largo plazo, dices tú, uso a largo plazo. Lo vamos a ver también. Que se produce lo que llamamos acostumbramiento. ¿Cierto? Ya. ¿Te refieres a eso? Cada vez necesita más. Sí, sí. Otro concepto importante desde el punto de vista de la farmacodinámica es el de potencia farmacológica. Y hay que diferenciarlo de lo que habitualmente uno se imagina como potencia, porque uno piensa en potencia como intensidad de efecto. Y cuando hablo de potencia en fármaco, estoy hablando de dosis. ¿Ya? Yo cuando uso la potencia, comparo varios fármacos que hacen lo mismo, comparo la dosis que necesito para producir ese mismo efecto. Entonces, es lo que aparece aquí. Tengo 4 fármacos que hacen lo mismo, no me importa qué es lo que hacen. ¿Ya? Y yo digo que el más potente es el que usa menos dosis. Por lo tanto, aquí el más potente es el fármaco A. Entonces, la potencia es la dosis que necesito para que se produzca un efecto particular, un mismo efecto, de una intensidad determinada. Entonces, la potencia de un fármaco no tiene que ver con su eficacia o actividad intrínseca, porque estoy comparando la misma eficacia en todos. ¿Cierto? Entonces, un fármaco más potente no es clínicamente superior. Lo que me está diciendo es que ocupa una dosis menor, y eso puede significar, en algunos casos, menor riesgo terapéutico, menor riesgo de usar ese versus otro. La potencia, lo mismo que la afinidad, es inversamente proporcional a la magnitud de la dosis que necesito para producir ese efecto. ¿Ya? Entonces, potencia farmacológica es dosis, no es intensidad de efecto. Las interacciones farmacológicas desde el punto de vista farmacodinámico, o sea, de efecto terapéutico ahora. ¿Qué pasa con el efecto cuando administro 2 o más fármacos juntos?
Y existen dos formas de interacción, la sinergia y el antagonismo. La sinergia se produce cuando los dos o más fármacos ejercen efectos en el mismo sentido, o estimulan o inhiben, lo que veíamos en los fármacos depresores, ¿cierto? Lo que yo les decía. Y los antagonistas es cuando los dos fármacos ejercen efectos contrarios, mientras uno estimula, el otro inhibe una función. Profesor, ¿Sí? pregunta. En la demostración de la potencia o este medicamento, cuando compara dos, tiene que ser siempre la misma familia. Claro, de la misma familia. Por ejemplo, la morfina se considera el prototipo, ¿cierto?, de la analgesia, de los analgésicos. Todos los analgésicos se comparan con la morfina. Sí. Y se le considera, se le asignó a la morfina potencia 1. Ya. Entonces, por ejemplo, el fentanilo, que también tiene el mismo efecto, la misma cantidad, la misma intensidad, el fentanilo tiene una potencia 100 a 150. Por lo tanto, yo necesito una dosis mucho más chiquitita para controlar el mismo nivel de dolor. Por eso que lo que compara es dosis, O sea, en potencia, no en este intensidad de caso, efecto. Sería mejor la morfina. Es que los dos son lo mismo. La dosis que ocupas es menor. Claro, tú necesitas cantidades diferentes. Es que siempre va a ser diferente porque tienen dosis distintas. Miligramos. Acuérdate que lo que estás comparando es el efecto. La morfina es tan eficiente para controlar el dolor como el fentanilo. Por lo tanto, yo puedo comparar la intensidad del efecto. Pero el fentanilo yo siempre uso microdosis, microgramos versus miligramos de la morfina. Esa es la diferencia. No estoy comparando si es más o menos bueno. Los dos son igual de buenos para controlar el dolor. Pero con uno uso dosis más grande y la otra más chica. Nada más. Entonces yo podría pensar, lo que no es tan real, podría pensar, el fentanilo como uso dosis más chiquitita, corro menos riesgo. No es tan así tampoco, ¿cierto? Por eso que la potencia en farmacología, lo único que te dice es dosis, nada más. No te sirve mayormente para decir este es mejor que este otro. ¿Ya? Es conocer el concepto. Claro, puede ser que te ayude, como te digo, desde el punto de vista de la dosis, que voy a usar menos, me arriesgo menos. Pero puede que no también. Nadie dice que el fentanilo no tiene ningún efecto negativo. No existe el fármaco sin efecto negativo, simplemente. Es que, por ejemplo, en ser humano se dice que el fenta es mejor porque tiene menos En los animales también. Por eso que en los animales se usa más el fentanilo que la morfina. Sí. Pero es por el efecto terapéutico, no es porque la potencia ni nada por el estilo, ni la intensidad del efecto. Es por la cantidad de RAM. ¿Puedo hacer interactuar un tercer fármaco? Sí. ¿Y cuarto y quinto? Y quinto, sí. Se llama igual sinergia antagonismo. Doctora, disculpe, en el antagonismo entonces se anula el efecto. Sí, en el fondo se anula el efecto. Sí, sí. ¿Y qué ejemplo podría ser ahí? Ahí lo vamos a ver. O apurones, sí. Sinergia. Hay dos tipos de sinergia. Sinergia de adición o aditiva y sinergia de potenciación. La sinergia de adición se llama así porque yo puedo poner la mitad del fármaco A más la mitad del fármaco B y voy a tener un efecto completo, que sería el efecto 1. ¿Ya? Entonces, en la sinergia de adición, yo uso dos o más fármacos que pueden tener afinidad por el mismo receptor o por diferentes receptores, da lo mismo, el efecto es el mismo, ¿ya? O sea, la actividad intrínseca es la misma, de tal forma que consigo el mismo efecto con dosis menor de cada uno de ellos. Y eso sí que tiene ventaja porque al usar dosis menor de cada uno de ellos, uso menos riesgo, tengo menos riesgo de sobredosis. Ejemplo, acepromacina, que es un tranquilizante con tiopental. En la práctica, cualquier tranquilizante con cualquier anestésico general tiene sinergia de adición. Todos, ¿ya? Uno es un depresor parcial del sistema nervioso central, el otro es un depresor general del sistema nervioso central. Y me permite disminuir la cantidad de anestésico general de cualquiera, más o menos en la mitad. El otro ejemplo, amoxicilina y ácido clavulánico. Los dos antibióticos de la misma familia de los betalactámicos, por lo tanto actúan más o menos a nivel de los mismos antibióticos, perdón, a nivel de la misma bacteria, pero el ácido clavulánico no es muy buen antibiótico. ¿Ya? Pero lo que hace es tomar a la beta-lactamasa, que es la enzima que metaboliza y hace que la amoxicilina deje de actuar.
Entonces impide que la amoxicilina sea metabolizada y degradada antes de tiempo. Entonces el efecto en la práctica, el efecto del ácido clavulánico como antibiótico no es muy bueno, pero la gracia es que permite que la amoxi funcione a plena capacidad. ¿Ya? Esa también es sinergia de adición. La sinergia de potenciación es menos frecuente, pero tampoco es tan rara. ¿Ya? Aquí los dos fármacos siempre tienen receptores diferentes. Y se une el fármaco a su receptor, uno de ellos se une a su receptor y hace que el receptor del otro funcione mejor, aumenta la sensibilidad del receptor del otro. Por consiguiente, funciona mejor. Entonces tengo la mitad del fármaco A más la mitad del fármaco B y tengo un efecto superior a 1. Entonces en el fondo puedo usar dosis menores aún de cada uno de ellos. Ejemplo, cualquier analgésico narcótico, el que ustedes quieran, morfina, fentanilo, el que quieran, con cualquier anestésico general tiene sinergia de potenciación. Si yo uso un analgésico narcótico más un anestésico general, por ejemplo, si fuera ese anestésico general un inhalatorio, yo puedo usar un 20% de la dosis. Solamente porque usé este, que es un depresor parcial también, igual que ese. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decíamos de la anestesia multimodal o balanceada. La mayoría de las veces yo uso un tranquilizante y un analgésico. ¿Cuál es el problema? Nosotros aquí en Chile no podemos usar analgésicos narcóticos legalmente, ¿ya? Entonces no usamos un analgésico narcótico, pero usamos igual analgésico, ¿ya? Y eso muchas veces me permite disminuir la dosis del anestésico general. Si yo tengo acceso a un analgésico narcótico, sumo y potencio. Sí. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la potenciación, ¿sí? Profe, ¿cómo lo hacen entonces con los animales para dar analgesia o algo? No sé, necesito un analgésico narcótico. Usamos otros recursos, porque son sí factibles. Lo vamos a ver cuando veamos analgesia, ¿ya? No es que nosotros no usemos analgesia, nosotros no podemos usar estos. ¿Usar los narcóticos? No los podemos usar, legalmente no. Los veterinarios. Y no solo aquí en Chile, ¿eh? En la mayoría de los países los veterinarios no podemos usar analgésicos narcóticos. Muy poco. Bueno, el otro ejemplo, bueno, aquí dice sulfonamidas, ¿ya? Y trimetoprim, morfina, fentanilo, ninguno de esos es legal aquí en Chile. La sulfa y el trimetoprim, dos antibióticos, tienen el mismo mecanismo de acción, por lo tanto actúan sobre las mismas bacterias, ¿cierto? Y las sulfas son los primeros antibióticos que existieron, son antes de la penicilina. Las sulfas son derivadas de un colorante que tiene efecto antibiótico. Y obviamente, como son los más antiguos, la resistencia, casi todas las bacterias ya son resistentes a las sulfas, pero le agregaron el trimetoprim y se producen las sulfas potenciadas. O sea, vencimos la resistencia, empiezan a actuar y se potencian. O sea, no solamente pudimos vencer la resistencia, sino que al unir los dos, yo consigo, las sulfas tienen solamente efecto bacteriostático, que se llama, o sea que evita la reproducción de las bacterias, y entonces las bacterias viven lo que dura la vida de ellas y se mueren, ¿ya? En cambio, las sulfas con el trimetoprim matan, son bactericidas, o sea, es un efecto superior al efecto de cada uno de ellos por separado. ¿Cuál es el motivo por el que los veterinarios no pueden ocupar el analgésico narcótico? Dependencia, mal uso. Esa es la razón, esa es la justificación. ¿Está bien? Claro. O sea, de hecho no está legalmente permitido, por consiguiente, ¿quiénes son los que venden? Los humanos, pues. Claro. Nosotros no podemos, yo no le puedo recetar a una persona que compre morfina en la farmacia. No se la venden. Yo puedo hacer 100 recetas, puedo hacer una receta retenida de uso veterinario. No se la van a vender. ¿Qué alternativa usan, profe? Ketamina, lidocaína, no sé, hay muchas alternativas, Para los animales epilépticos, se supone que tienen que estar infinitos y nada, para lograr fenobarbital. El fenobarbital, que es un antiepiléptico, tampoco está permitido para nosotros. De hecho, ya casi no queda. Lo que pasa es que la liga contra la epilepsia, uno puede, con las ligas en general, la liga contra el cáncer, la liga contra el CITUC también de toxicología, funciona para nosotros también. Entonces yo puedo tener animales inscritos en la liga contra la epilepsia y le van a vender medicamentos más baratos
baratos que si voy a la farmacia. ¿Ya? Lo mismo los antineoplásicos. Pero todavía deben existir algunos pacientes que recibían fenobarbital, porque antes sí era legal el uso de fenobarbital en animales. Y de repente, ni sé por qué, porque el fenobarbital que yo sepa no se usa para drogarse, decidieron que no, que estaba prohibido para animales. Y todavía hay animales que están registrados en la liga y que les siguen vendiendo con la receta veterinaria el fenobarbital. Actualmente el fenobarbital se vende con receta cheque, que es una receta que nosotros no podemos usar. Pero igual las droguerías venden de todo. O sea, tú vas a la feria y te venden de todo. Las droguerías te venden morfina, te venden todo. Pero es ilegal, o sea, si a ti te llegan a pillar, te pueden llevar preso. ¿Cierto? Porque es ilegal, claro. Pero tú, lo que yo te digo, la venta porque eso es para uso intrahospitalario, como el diazepam, que nosotros sí tenemos derecho a usar diazepam intrahospitalario, pero que no se van a hacerle una receta de diazepam oral, no se lo van a vender. ¿Ya? En todo caso, los opiáceos en Chile son ilegales todos. Los únicos que tienen derecho a usar opiáceos son algunas universidades que han hecho el trámite. Algunas. La Austral, la Mayor aquí en Santiago, la de Conce. Sí. Pero es porque ellos han hecho el trámite como universidad. Entonces, las clínicas dependientes, ¿cierto?, que prestan servicio a esa universidad, les dan derecho a usarlo legalmente. Pero esa es la única vez en que se puede usar, ¿ya? No, en general no podemos. Ya, quedo hasta aquí porque si no me va a quedar cojo con el antagonismo. Se me acabó la batería, ¿Grabaste esto? Sí, todavía Ya. tengo. Oye.